Hermano William, presente. Muy bien. Luis Bobadilla, a ver, quiero conocerlo. No Presente, conozco. pastor, buenas noches. A ver, hermano. Trujillo. Piura. Sí, pastor. Luis de Trujillo. Trujillo, sí, Luis Bobadilla. A ver, no recuerdo su rostro. Sí, pastor de Trujillo. Y no puedes prender tu cámara para conocerte. No se vaya a asustar nomás, pastor. Esté preparado. No, ya. Así ahora, pero para entrar a la luz. Si alguna vez hemos enfrentado al enemigo, estamos preparados para todo. Ya, hermano, mucho gusto, hermano Luis Bobadilla. Ya me recuerdo. Sí, bendiciones. Bien, ¿quién más está presente? Max, muy bien. Iván Melgarejo, Heme aquí, maestro. muy bien. Daniel Seminario, Alexis Altamirano, Leila. Alexis 2, ¿hay dos Alexis? Una en mi computadora, otra en mi celular, pastor. Ya, muy bien, muy bien. Bien, hermanos, entonces creo que estamos la mayoría y nuestro hermano César todavía no llega a su casa, entonces vamos a dar participación al siguiente grupo, ¿ya? Que está compuesto por nuestros hermanos David e Iván Melgarejo, Leila Murillo, Aide Pino y Max Alba. Y vamos a escuchar sobre Juan Hus o Jan Hus, como querramos pronunciar. Bienvenidos. Max. Amén, pastor. Max va a exponer, el hermano Max, pastor. Ya, muy bien. Sí, pastor. Buenas noches con todos. ¿Qué pasa? Que al parecer no tengo muy buena señal, pero permítame un momentito, por favor. Ahí los compañeros van a poner las diapositivas. Permítame un momentito, por favor. Estás permitido. Ya estás, hermano Max, ya está en la pantalla. Mientras lo van acomodando, dice que Juan Hus, hermanos, buenas noches, pastor, buenas noches. Dice que él tenía un lema, y ese lema era esto. Dijo, por Ya tanto, estoy. sí, antes que empieces, hermano, el lema de Juan Hus decía así, por tanto, ni el Papa es la cabeza, ni los cardenales son todo el cuerpo de la Iglesia Santa Católica Universal, porque únicamente Cristo es la cabeza y sus predestinados son el cuerpo, y cada uno es miembro de ese cuerpo. Amén. Adelante, hermano. Bien, buenas noches, pastor. Buenas noches, compañeros. Hoy vamos a hablar acerca de Jan Hus o John Hus, ¿no? Cabe resaltar que hay algo muy importante en cuestión de que podemos resaltar es que Martín Lutero, mientras estaba buscando unos libros en una biblioteca, conocemos quién es Martín Lutero, ¿verdad? Sabemos al menos, ¿no? Se encontró él con uno de los sermones de un sacerdote que había sido condenado como hereje. Y Martín Lutero, pues, exclama y dice esto: no pude entender por qué motivo habían quemado a un hombre tan grande que explicaba las escrituras con tanta profundidad y tanta habilidad, ¿verdad? Y él se encontró con este libro de John Hus, de Jan Hus, como queramos contarle. Siguiente, hermano, por favor. Hus nació, fue un teólogo reformador.
Perdón. Ya. Espíritu de... ¿Por acá está bien? Está muy junto tus dispositivos, Maxito. Sí. Entonces, continuamos entonces. John Hus fue un teólogo reformador checo que cuestionó la autoridad de la Iglesia Católica y defendió la autoridad de la Biblia. Él se dio cuenta que la Iglesia Católica estaba abusando de su poder, estaba abusando de la autoridad que supuestamente Jesús le había dejado. Y John Hus, viendo ese abuso de poder, defendió, por encima de eso, defendió la autoridad de la Biblia. Hus también se opuso a la venta de indulgencias y a la corrupción en la iglesia. Al igual que Wycliffe, Hus defendió la idea de que la comunión era un símbolo y no la presencia real de Cristo. Es decir, él aceptaba que participe, ¿no? Estuvo a favor de que se pudiera el vino y el pan formaran parte de la comunión, ¿no? De la comunión. Luego también, siguiente hermano, por favor. Para escapar de la pobreza, Hus se preparó, dice, se preparó como, santo Dios, se preparó para el sacerdocio. Y aquí quiero resaltar algo que él menciona y dice que él pensó en convertirse en rápidamente para asegurar un buen sustento, una buena vestimenta, ser considerado por todos los hombres. Por eso él consideró el ser un sacerdote, ¿no? Para que lo vieran bien, ¿no? Y él también pudiera alimentarse bien y pudiera tener una buena comida, porque ya vimos que esa época estaban viviendo en la pobreza, ¿no? Él se esforzó tanto que obtuvo una licenciatura, una maestría y finalmente un doctorado. Él fue ordenado en 1401 y se convirtió en el predicador de la capilla de Belén de Praga, uno de los predicadores de esa capilla, ¿no? Que en ese momento, en esa época, la iglesia era una de las iglesias más populares, ¿no? En esa ciudad, en Europa, ¿verdad? Siguiente, hermano, por favor. Hus fue excomulgado y fue condenado a la hoguera en el concilio de Constanza en 1415, convirtiéndose en un mártir y en un héroe nacional checo. A partir de ahí, Hus fue considerado como un mártir y también muchos de los revolucionarios de esa época siguieron a él también, siguieron a Hus. Luego vemos que John Hus fue un sacerdote y reformador religioso checo que se inspiró en las enseñanzas de Wycliffe. Para Hus, Wycliffe era como que su mentor, era como alguien a quien seguir, ¿no? Luego podemos ver que mientras Hus leía las escrituras y observaba a los papas de su época abusar de su poder, concluyó que la autoridad papal no era la máxima autoridad. Eso es muy importante, ¿no? Que Hus concluyó que la autoridad papal no era la máxima autoridad y él recalcó que necesitaba una base más sólida que la que se construyó a partir de la opinión de los hombres. Sin importar qué tan considerados eruditos fueran, él construyó su vida y ministerio sobre la palabra de Dios. Es muy importante esto, ¿no? Recordar que John Hus basó todo su vida, basó todo su, digamos, su época, lo basó sobre el ministerio y la palabra de Dios. Siguiente, hermano.
Hus criticó la riqueza y el poder de la Iglesia Católica y abogó por la reforma de la Iglesia para que se centraran en la predicación de la palabra de Dios. Él defendió bastante, ¿no?, la idea de que la comunión debía ser administrada en ambas formas, pan y vino, y a todos los fieles, no solo al sacerdote, es decir, que tendrían que participar todos, ¿no?, en la cena del Señor o como ahí dice, ¿no?, en la comunión. Siguiente, hermanito. Ya, aquí ya mi hermana Aide va a concluir sobre el siguiente tema. ¿Hasta aquí habrá alguna pregunta? No, ¿verdad? Muy bien. Que siga la hermanita Aide. Gracias, hermano Max. El gran cisma. Mientras tanto, la situación se complicó con la política europea, que vio a dos papas compitiendo para gobernar a toda la cristiandad. Allí se eligió a Alejandro como papa. Alejandro pronto fue sobornado para aliarse con las autoridades de la iglesia bohemia contra Hus. Pronto le prohibieron predicar. Sin embargo, Hus continuó predicando y ministrando en la capilla de Belén con el apoyo de los bohemios locales y a través del papel. Siguiente, hermano. El Papa actuaba por mero interés propio y Hus ya no podía justificar la autoridad moral del Papa. Se apoyó aún más en la Biblia, que proclamó como la autoridad final para la Iglesia. Hus argumentó que el pueblo checo estaba siendo explotado por las indulgencias del Papa. Sus opiniones fueron consideradas como un ataque contra el rey de Bohemia, quien obtuvo una parte de los beneficios del dinero recaudado por la venta de indulgencias. Siguiente, hermano. La escritura rebelde. Hus perdió por completo el apoyo de su rey. Para salvar a la ciudad, Hus se retiró al campo hacia fines de 1412, donde pasó los siguientes 2 años en una actividad literaria intensa, escribiendo varios tratados. Siguiente, hermano. Sin embargo, cuando llegó, fue arrestado de inmediato y permaneció encarcelado durante 6 meses. En lugar de una audiencia, a Hus lo llevaron ante las autoridades encadenado y se le pidió retractarse de sus opiniones. Siguiente, hermano. El último aliento. En julio de 1415, lo desnudaron, lo adornaron con un sombrero de burro, pintado con demonios y etiquetado como archihereje. Mientras tanto, él oraba por sus enemigos. Luego lo llevaron junto a una pila en llamas y lo encadenaron a una estaca. En respuesta a estar encadenado, dijo: mi Señor Jesucristo fue atado con una cadena más dura que esta por mi bien. Así que, ¿por qué debería avergonzarme de esta cadena oxidada? Le dijeron una vez más que se retractara, pero él se negó, proclamando: lo que enseñe con mis labios, ahora lo sellaré con mi sangre. Adelante. Siguiente. Sus verdugos recogieron sus cenizas y las arrojaron a un lago, pero algunos checos recolectaron trozos de tierra del suelo donde Hus había muerto y los llevaron de regreso a Bohemia como monumento conmemorativo. Los bohemios estaban furiosos con la ejecución y repudiaron al concilio. En los siguientes años, una coalición de husitas se negó a someterse a la autoridad del Sacro Emperador Romano o de la Iglesia y repelió 3 asaltos militares. Bohemia se reconcilió con el resto de la cristiandad occidental. Los que repudiaron el compromiso de unirse de nuevo a Roma formaron los unitas fratum o unión de hermanos, que se convirtió en la base de los hermanos moravos. Estos jugarían un papel influyente a lo largo de los próximos siglos.
Amén, hermano. Bien. Es todo, ¿verdad? Pastor, Sí, también podemos decir que él predicó en un idioma, predicar en latín, ¿no? Se opuso a eso, a que solamente se predicara en latín, sino que él utilizó el idioma, ¿no? Y también estaba en contra de las indulgencias. Solo para concluir con eso, pastor. Sí. ¿Alguna pregunta tiene alguien, hermanos? Que compartir, que participar. Bien, una de las características de estos prereformadores es uno, las escrituras, ¿no? Como base y fundamento de su vida cristiana, ¿no? Por otro lado, también está el de que las escrituras lleguen al pueblo, ¿no? En el idioma propio de cada nación. No nos olvidemos que en aquel tiempo el latín era considerado el idioma divino, ¿no? El idioma sagrado. Entonces, por ese motivo de que las escrituras estaban en el idioma latín y ponerlo a otro idioma, ¿no es cierto? Era como un idioma, este, no divino, pues, ¿no? Entonces, por ese motivo había ese rechazo. Y entonces una de las características, porque hemos visto a Wycliffe, hemos visto a Huss, y Pedro Baldo, que las escrituras lleguen a quién, a la población, a las personas, a los cristianos, ¿no? Ese era su interés, que las escrituras lleguen, porque había el desconocimiento, ¿no? Eso es un punto importante en los casos de los prereformadores. ¿A otra participación? ¿Alguien más? Es que dice, es que se decía, pastor, que dice que solamente la escritura y las enseñanzas debería ser solamente de la parte o dentro de la iglesia, ¿no? Tanto así que dice que no podían ser o sea, que salga la, la doctrina de la iglesia fuera de la iglesia. Solo era para el Papa y sus obispos, ¿no? Para esa corte nada más. Mm, Entonces cualquiera que se iba contra la iglesia, pues era pues excomulgado, ¿no? claro, entonces estos prereformadores están negando que tengan esa autoridad divina, ¿no? Sobre todos los cristianos. Ellos están siempre hablando de que la única autoridad es de Cristo mismo, ¿no? Que está en las escrituras, ¿no? La sujeción a la palabra de Dios. Sí. ¿Algo más? ¿Alguien desea participar, observar alguna cosa más? El caso de Hus. Pastor, una de las cosas que se podría agregar también es que Hus vivió en una época en la cual la inmoralidad digamos, infectó, ¿no? O dañó a toda la Iglesia Católica, ¿no? Y pronto él comenzó a predicar, él empezó a predicar sermones en contra de eso, ¿no? De las obispadas, en contra de las indulgencias, y eso fue, pero lo que a él más le llamaba la atención y es cuando él más se motivó a eso fue a leer los escritos y las obras de John Wycliffe, ¿no? Sí, sí, Eso era lo que a él lo motivó a hacer eso también, ¿no? Al ver que no solamente él tenía esa idea, sino que habían otras personas que también coincidían, entonces eso más lo motivó a poder predicar esos sermones tan, como le dicen, violentos, ¿no? En contra de la Iglesia Católica. claro, es específicamente contra la corrupción, ¿no? Era la corrupción de las autoridades y que estaban enseñando lejos de la palabra de Dios. Había un enriquecimiento tremendo, ¿no? Que la iglesia estaba más preocupada, sus líderes, en este tema que en la propia, las personas, en los creyentes en sí, ¿no? Sí. Mm, ¿Alguna otra cosa más, hermanos? ¿Alguien? También, pastor, habrá sido tanto la podredumbre y la corrupción que en esos tiempos en que la iglesia, pues, los pisaba, literalmente pisaba el pueblo, porque ellos lo manejaban, ellos tan solo con decir de que excomulgaban a alguien o no iba a haber misas de muertos o
¿cómo se llama? Mandaban a uno como hereje ya, ellos se escandalizaban, se escandalizaban de no haber misas y que ellos puedan tomar la hostia o si no, de no ser enterrados sus muertos ahí en terreno de, de, de En la lugares iglesia, bendecidos, ¿no? Sí. ajá, en lugares bendecidos. Entonces eso los espantaba al pueblo, pues el pueblo se moría de miedo. No, pero Mm. tanto ha sido la podredumbre que al final se dieron cuenta, ¿no? Y se dividió pues la iglesia, ¿no? Claro, las autoridades tenían que reaccionar violentamente porque no les convenía, ¿no? Ujú, Porque, porque de por medio estaban sus intereses materiales y de por medio también estaba la no sujeción a estas personas, entonces, ujú, lógico, ¿no? Porque están mellando su autoridad o están mellando o están desconociendo su poder y entonces ellos que tenían todo el poder podían actuar, pues, eh, ¿no? Contra los pueblos ujú, enteros o grupos de personas que ahora se estaban oponiendo, pero se estaban oponiendo en base a las escrituras, ¿no? No se estaban ujú, oponiendo por algún otro interés material o por envidia, ¿no? O como competencia, cosa que sí había entre los reyes y los papas. Pero esta situación de acá es el desconocimiento a una autoridad es en base a las escrituras por obedecer a Dios. ¿No? O sea, Juan Hus o Pedro Baldo, ellos no están buscando competencia contra los papas, ¿no? Y tener también poder económico, nada, sino cómo obedecer, cómo agradar a Dios. Esa era la idea, ¿no? Cómo sujetarnos a este tipo de personas que se han alejado de las escrituras y están viviendo una vida mundanal, lejos de la voluntad de Dios, no tienen autoridad. O sea, no hay que sujetarse, ¿no? Esa es eh, la no sujeción a estas personas, pero es en base a las escrituras, que las escrituras muestran cuál era la doctrina correcta, ¿no? Y detrás de ellos están las diferentes enseñanzas también de que estas autoridades papales han trastocado, ¿no? Han inventado, digamos, reliquias, han inventado cultos, han inventado sacramentos que las escrituras no dicen, ¿no? Entonces, por eso ellos, los prereformadores es volver a las escrituras, ¿no? El deseo de volver nuevamente a las fuentes originales, que es la palabra de Dios, y hacer lo que a Dios le agrada, ¿no? Pues bien, si no hay más a una intervención o otra participación de algunos de ustedes, am, pasamos entonces a, no sé si el otro grupo que faltó el lunes hizo algo. Ahí está, ¿quién es? Paco, está am, Alexis, ¿no? Sí, pastor, Que buenas faltaron la noches. semana. sí, Alexis lo ha hecho. Luis Bobadilla, ¿quién más? Pablo Lezameta y Daniel. ¿Hicieron algo ustedes? ¿Sí? Sí, pastor, buenas noches. Justo me pasó el dato de la hermana Aide, Ya. que tenía Ah, que ya, qué investigar bueno. sobre Girolamo Savonarola, si no me equivoco. Sí, ajá, Ya, está bien. ya, Sí, muy sí, bien. quería investigar, pastor, pero no logré hacer PPT. Ya. Tú solo lo has hecho, ¿no? O Yo también lo con... hice, pastor, un pequeño resumen de... ¿Sí? Sí. Ah, ya. Entonces, a ver, uno a uno, entonces. Pastor, buenas noches. Le habla También Daniel. seguro Daniel también lo hizo, ¿no? Hola, Así Daniel, fue. buenas noches. ¿Qué tal? Pastor, buenas noches. Discúlpeme, yo no he logrado hacerlo. Estoy Mm, pasando unos problemitas y la verdad es que no es excusa, pastor, pero sí quiero disculparme. No lo he podido hacer. ya, entiendo, entiendo. Muy bien, entonces, Alexis, Sí, tú eres pastor, el pastor, ¿verdad? elegido. Sí, Eh, el elegido. Pastor, ¿verdad? Sí, disculpe, no avisé la semana pasada que iba a faltar. Bueno, yo participo en un ministerio interdenominacional llamado Abba Padre y ya. ese sábado hemos tenido una conferencia y yo me encargo de toda la área de producción, ¿no? Y toda la semana he estado bastante full, ¿no? Incluso con mi trabajo también he tenido unos inconvenientes ahí, ¿no? Pero disculpe por no haber avisado, pastor. Ah, ya. Bien, bien. Ya, gracias. Entonces, ¿compartes o...? Sí, pastor.
Bueno, lo que pude investigar de Girolamo Savonarola fue un influyente líder religioso y político del Renacimiento italiano, ¿no? Nacido en 1452 en Ferrara, Italia, y se convirtió en fraile dominico y se trasladó a Florencia en 1482. Desde allí comenzó a predicar fervorosamente contra la corrupción eclesiástica y social de la época. Savonarola denunció la decadencia de la iglesia y el lujo de la nobleza, así como la falta de moral en la sociedad. Sus sermones apocalípticos llamaban a la penitencia y el cambio radical, ¿no? Él ganó seguidores en Florencia, donde muchos se sintieron atraídos por su mensaje de reforma religiosa y social. En 1494, después de que el rey Carlos VIII de Francia invadiera Italia, Savonarola desempeñó un papel en la expulsión de los Medici, la influyente familia gobernante de Florencia, ¿no? Durante ese tiempo estableció una forma de gobierno teocrático de la ciudad, ¿no? Conocida como la República de Dios. También promovió una hoguera de vanidades, donde objetos considerados lujosos o pecaminosos fueron quemados públicamente, ¿no? Incluyendo obras de arte, libros y objetos de valor. Sin embargo, su influencia eh, perdón, me perdí. Sin embargo, su, su influencia comenzó a disminuir a medida que la resistencia a sus políticas se intensificó. Las tensiones religiosas y políticas tras un periodo de conflictos, las tensiones religiosas y políticas crecieron, ¿no? Y la iglesia lo acusó de herejía. Por eso es que en 1498, tras un periodo de conflictos internos, Savonarola fue arrestado, torturado y finalmente ejecutado junto con dos de sus seguidores. El legado de Savonarola, si pudiera decir así, es complejo. Algunos lo ven como un profeta valiente que luchó contra la corrupción y la opulencia en la iglesia y la sociedad, mientras que otros lo consideran como un líder carismático, ¿no? Cuyos métodos extremos lo llevaron al caos y a la destrucción, es lo que puedo decirme ahora. Su historia creo que, bueno, como tal nos resalta las tensiones entre la autoridad religiosa y política, así como la lucha por el cambio en una época que había mucho movimiento, ¿no? Mucha agitación y transformación cultural, ¿no? Se estaba en un proceso, ¿no? Es lo que puedo concluir, pastor. A ver, hermano Paco. Pablo. Hermano Pablo. Sí, pastor. También no lo hice en PPT, no fue, pero igual, no lo hice un resumen para añadir lo que mi compañero expuso, ¿no? Voy a dar otro enfoque, ¿no? A lo que Alexis estaba mencionando. Jerónimo de Savonarola, ¿no? ¿no? Nació en Ferrara en el año 1492 y murió en Florencia en el año 1498. Como mi compañero mencionó, ¿no? Fue un religioso dominico y fue un predicador italiano. Fue un organizador y célebre de la obra Hoguera de las Vanidades, en la que se evitaba a todos los florentinos a tirar a la hoguera cualquier artículo de lujo, ¿no? Como libros, lienzos, cualquier símbolo que ostenta, ¿no? Riqueza. Es decir, ¿no? Fue un religioso dominico que predicó en contra de los lujos, ¿no? Hemos estado viendo las exposiciones de mis compañeros, de los demás, siempre han dado un enfoque diferente, ¿no? A la palabra del Señor, a las escrituras. Pero en este caso, Jerónimo de Savonarola, siempre él
fue, podemos decir, ¿no? Estuvo en contra de los lujos, ¿no? Y de la depravación de los poderosos y la corrupción que existía en esos tiempos en la iglesia. Sus críticas contra la familia de los Medici, ¿no? Esta familia fue una familia muy influyente en esa época, sustentaba el poder, ¿no? En Florencia, contribuyó a la expulsión, ¿no? Jerónimo de Savonarola llegó a expulsar a esta familia, ¿no? De la ciudad. Pero también, ¿no? Aquí tenemos que ver algo importante de Jerónimo de Savonarola. Debido a sus ataques al Papa VI, se ganó una excomulgación, fue excomulgado, ¿no? Y posterior condenación a la hoguera por un tribunal de la Santa Inquisición. No, Jerónimo de Savonarola fue un fraile reformista que ostentó el poder en Florencia. Intentó reformar la vida, podríamos decir la vida monástica, ¿no? A través de sus exhaustos sermones. Comenzó a atacar, ¿no? ¿A quiénes comenzó a atacar en sus sermones? A la jerarquía eclesiástica en ese entonces, ¿no? Al Papa, a la aristocracia y a las autoridades políticas del momento. En 1512, con la invasión francesa de los llamados toscanos, Jerónimo aprovechó para la expulsión de la familia Medici e incluso intentó convencer a las tropas francesas para que siguieran hasta el sur, hasta la conquista de Roma, pero esto no ocurrió, ¿no? Cuando la familia Medici dejó el poder en Florencia, se estableció una república mixta, es decir, con elementos podríamos decir, democráticos y teocráticos. Jerónimo de Savonarola adquirió poder, ¿no? Donde mandara el rigor moral absoluto dentro de la República de Florentina. Creó una dictadura religiosa, podríamos decir tan extremista, que sus propios participantes en 1498 lo derrocaron. Un año antes que ya él había sido excomulgado por el Papa VI, ¿no? Y decide derrocarlo, ¿no? Él fue apresado, torturado, condenado y fue quemado vivo en una hoguera de Florencia. Entonces, haciendo el resumen de este pre-reformador, ¿cuál fue el aporte a la reforma de Jerónimo de Savonarola? Por su carácter y fanático reformista, muchas veces se le comparó con Martín Lutero. Lo que tenemos que tener en cuenta que Savonarola, él nunca postuló a ninguna, podríamos decir, base doctrinal, ni cuestionó ningún dogma católico. Tampoco pretendió dejar a la Iglesia Católica, sino solo él fue un crítico de la actuación de las autoridades en esos tiempos eclesiásticos. Fue un pre-reformador, conocido por su llamado a la renovación cristiana en Florencia. Fue renacentista. Denunció la corrupción clerical, predicó en contra de los lujos, el lucro y la depravación de los poderosos, ¿no? También tenemos que ver y la corrupción de la Iglesia Católica contra la búsqueda de la gloria y la sodomía. Entonces, mi compañero anteriormente estaba comentando, ¿no? Sobre la hoguera de las vanidades, ¿no? ¿En qué consiste? Los seguidores del monje quemaron durante la fiesta de los martes del carnaval objetos que fueron considerados pecaminosos, ¿no? Todo eso lo quemaban, lo incineraban, ¿no? Eso lo que significaba
¿no? La hoguera de las vanidades. Entonces, resumiendo todo lo que a este pre-reformalista de la Reforma, él fue muy enfático, ¿no? Este reformista. Mayormente atacó, ¿no?, a las personas que tenían mucho dinero y trató de expulsar a esa familia importante. Ese es, pastor, el resumen que realicé, ¿no?, de Jerónimo de Savonarola. Bien, gracias, hermano Pablo Lezameta. Se le confunde, ¿no? Entre autoritario, como también fanático, ¿no? Por sus Sí, acciones que él ha hecho. Pero murió también él quemado por la sí. Inquisición, ¿no? Por la Santa Alejandro Inquisición. VI fue el papa que lo condena, ¿no? Sí, sí, Alejandro VI. Bien, hermanos, ¿alguna otra participación de alguien de ustedes? ¿Quiere participar, preguntar, añadir algo? Añadir, es A ver, sí, hermano, José Luis. Savonarola enfatizó en el regreso de Cristo y también anunció la gracia salvadora de Cristo. Amén. Buena precisión, hermano José. Sí. Bien, es interesante esto también de la hoguera de las vanidades, ¿no? Sí, profesor. Sí, es bien fuerte su actuar. Y bueno, también ha sido pues criticado, ha sido cuestionado, como también gente que ha sido apoyado, ¿no? Por él. Bien. ¿Hay alguien más, hermanos? Si no, pasamos a lo que tenemos. Bien, yo les voy a pasar un pequeño video de Jerónimo Savonarola o Jerónimo de Jerónimo Ferrara, de Girolamo Savonarola. Savonarola, ya se le conoce. Ya le voy a... hay un material que hay en YouTube, hay bastante material, seguramente algunos ya lo saben, pero les voy a dar este para que ustedes vean y les ayude, ¿no? Hay varios temas reformados, es un buen material de Vite que les podrá ayudar en diferentes temas. Son resúmenes concretos y bonitos y una muestra, si es que no lo han visto, acá hay una muestra que nos va a hablar acerca de Jerónimo. El 21 predicó. A ver, vamos a ver de nuevo. Poseía un celo y un carácter implacable. Desató una tormenta en una importante ciudad europea, desafiando a todas las autoridades de la época. Predicó la Biblia en el lenguaje del pueblo y condenó los abusos audio, pastor? de la iglesia de su tiempo. Bienvenidos a este resumen. ¿Pastor, solo es audio? ¿Solo ¿Solo es es audio? audio? ¿Solo es No, audio? no, Creo que tiene que no. compartir, pastor, compartir audio y video. Tiene que compartir. Sí. A ver, entonces. De la vida, de hecho. ¿Solo está saliendo audio? Sí, solo audio. ¿Sí? A ver, entonces, ¿qué hago? Sí, pastor, escucho solamente audio y lo veo a usted nada más. Falta la imagen. Así. A ver, Está bien. entonces. A ver. Es el virus se apoderó. El virus, a ver, vamos a probar. Pastor, ahora, clave Internet Win. Sí, Win. ¿Qué pasa con Win? Sí, tengo Internet Win. A ver, Ahí hay para compartir, hay un... a ver. Ay. El 21 de septiembre de 1400. Nada, ¿no? No sale. Nada, pastor. A ver, vamos a ver. ¿Ya llegaste a tu casa? Ya llegué a mi casa, ya la puedo ver. Ya. Ya, a ver, vamos un ratito, hermano. Ya vamos, creo que no he compartido acá. Ya ahorita sí sale. Ya va a ser las 10, pastora. Ahí ahora sí. Ahí está. Y ahora sí. Ahora sí. Para los tardones, hoy día es hasta las 11. Sí. A ver. Apaguen su audio, hermanos. Sí.
Ya. Ya, ahora sí sale, ¿no? El 21 de septiembre de 1452. Poseía un celo y un carácter implacable. Desató una tormenta en una importante ciudad europea, desafiando a todas las autoridades de la época. Predicó la Biblia en el lenguaje del pueblo y condenó los abusos morales de la iglesia de su tiempo. Bienvenidos a este resumen de la vida de Girolamo Savonarola. Girolamo Savonarola nació en Ferrara, Italia, el 21 de septiembre de 1452. Era hijo de Niccolò Savonarola y de Elena Bonacorsi. Fue educado por su abuelo paterno, Michel, un célebre médico y un hombre de principios morales religiosos rígidos. En sus primeros escritos de adolescente, Savonarola ya evidenciaba su carácter recio y franco. Incluso a su edad, escribió en una carta a su padre, en la que afirmaba que no podía sufrir la maldad ciega de los pueblos de Italia. Encontró insoportable el paganismo humanista que corrompía los modales, el arte, la poesía y la religión misma. Él vio como la causa de esta corrupción que se extendía a un clero despiadado incluso a los niveles más altos de la jerarquía de la Iglesia. El 24 de abril de 1475 abandonó la casa de su padre y sus estudios médicos en los que se había embarcado después de graduarse en artes para ingresar a la orden dominicana en Bolonia. Al regresar a Ferrara 4 años después enseñó las escrituras en el convento degli Angeli. El estudio de las escrituras junto a las obras de Tomás de Aquino siempre fueron su gran pasión. La ciudad de su ministerio. En 1482 Savonarola fue enviado a Florencia para ocupar el cargo de profesor en el convento de San Marco, donde ganó una gran reputación por su enseñanza y ascetismo. Sin embargo, fue la predicación la que lo catapultó a la popularidad entre los ciudadanos de Florencia. Frecuentemente desde la catedral en Florencia, Savonarola predicaba a sus oyentes en su propio idioma vernáculo, usando vívidas imágenes y un lenguaje particularmente sencillo, adornado por una gran elocuencia y pasión. Anunció la gracia salvadora de Cristo con una base bíblica sólida mientras lanzaba fuertes críticas a las prácticas inmorales de los líderes políticos y eclesiásticos de la ciudad y de la Iglesia de Roma. Su predicación influyente, junto con algunos eventos extraordinarios fuera del control de Savonarola, como la invasión sorpresa del rey francés a Italia, elevaron súbitamente su influencia en Florencia. Otro factor importante que desencadenó su rápida popularidad como la voz profética de la ciudad fue la creencia muy extendida entre la gente común de un inminente y trascendental evento apocalíptico relacionado con el fin de los tiempos, especialmente mientras se acercaba el año 1500. Carlos VIII, el rey francés, invade Florencia en 1494 y expulsa a la familia Medici, quienes gobernaban la ciudad. Girolamo Savonarola, tras la expulsión de los Medici, surge como el líder de la ciudad. Excomulgado. De 1494 a 1498, Savonarola promovió un dramático y controversial cambio político y social en la ciudad. Su predicación se volvió mucho más profética y virulenta. Durante este tiempo comenzó a enfatizar fuertemente en el regreso de Cristo. Como consecuencia, llamó a Florencia a vivir como una nueva Jerusalén. Su reforma moral llevó a una reorganización política que fue recibida con entusiasmo por los florentinos. Savonarola buscaba establecer una república cristiana en la ciudad. Hacia la cúspide de estos cambios, Savonarola organizó a los jóvenes de Florencia para modelar e iniciar una reforma, promoviendo varias hogueras de vanidades, como protesta contra el carnaval anual de Mardi Gras. Estos jóvenes incitaban a los ciudadanos a destruir instrumentos de tentación como máscaras de carnaval, cartas de juego, vestidos caros, maquillajes, espejos, incluso instrumentos musicales y hasta obras de arte.
La última de estas ocurrió en la Plaza de la Señoría en el centro de Florencia el 7 de febrero de 1497, meses antes de que el Papa Alejandro VI excomulgara a Savonarola. Después de su excomunión, el conflicto de Savonarola con el Papa Alejandro VI se encendió más cuando el Papa logró interceptar algunas cartas que Savonarola había enviado a los reyes de Francia, Inglaterra, España, Hungría y al emperador de Alemania, pidiéndoles llamar a un concilio eclesiástico para destituir al Papa por sus abusos. Al parecer, Savonarola nunca se opuso al oficio papal, sino a la persona de Alejandro VI, y de esta manera se diferenció de las críticas más crudas de los reformadores posteriores sobre la autoridad papal y la doctrina católica. Arresto y ejecución. El 13 de mayo de 1497, Savonarola fue expulsado de la iglesia. En febrero de 1498 volvió a subir al púlpito de la Catedral de Florencia para demostrar antes que nada la invalidez de aquella excomunión y arremetió con mayor pasión contra la corte de Roma y el Papa. Finalmente, el Papa ordenó su arresto y ejecución. El 8 de abril de 1498, una delegación del ejército del Papa entró en Florencia, mientras la ciudad no oponía resistencia. Savonarola y los suyos acabaron siendo detenidos. Poco después, Savonarola, acusado de herejía, rebelión y errores religiosos, fue conducido a la prisión de Florencia. Durante 42 días se le sometió a tortura. Al final, Savonarola se rinde y firma su arrepentimiento con el brazo derecho, brazo que los torturadores habían dejado intacto para que pudiese hacerlo. La confesión fue firmada antes del 8 de mayo de 1498. Finalmente, el propio Savonarola se arrepentiría de haber firmado la confesión que le presentaron sus torturadores y rogó a Dios para que tuviera misericordia de él por su flaqueza. El día fijado para su ejecución fue llevado hasta la Piazza de la Signora, junto con sus dos seguidores más fieles. A los tres se les quitó la ropa, fueron tratados como herejes y entregados al brazo secular para su ejecución. Fueron estrangulados en el garrote vil antes de ser arrojados a la hoguera. Este hecho se dio el 23 de mayo de 1498. La chispa de la Reforma. Savonarola fue en esencia un sacerdote católico que siempre estuvo alineado con la doctrina de Roma, pero también llamó a una reforma moral, condenó los abusos papales y elevó la autoridad de las escrituras como nunca antes. Él se anticipó a la reforma. En el aspecto personal, Savonarola poseía un carácter muy fuerte y era al mismo tiempo radical y carismático. Se le compararía más adelante con el propio Martín Lutero en su denuncia de la corrupción de la Iglesia Católica. Sin llegar a cuestionar los dogmas de la Iglesia de Roma, era un adelantado de la reforma moral que iban a traer el protestantismo. Savonarola también atrajo la admiración de muchos humanistas religiosos posteriores, quienes valoraron sus profundas convicciones espirituales. Aunque el movimiento de Savonarola, la reforma de un solo hombre en Florencia, no continuó por mucho tiempo en Italia después de su muerte, su predicación apasionada y sus reformas radicales expusieron la corrupción de la Iglesia. La chispa de Savonarola fue la clase de chispa por la cual Lutero, solo 20 años después, encendería su propio fuego de reforma. ¿Y tú? ¿Qué piensas? ¿Crees que necesitamos hombres con la pasión y la valentía de Savonarola en este tiempo? ¿Existen problemas dentro de la iglesia sobre los cuales necesitamos hacer denuncias en este tiempo? Déjanos tus comentarios y suscríbete a nuestro canal para ver más contenido como este. Savonarola, lo torturaron. ¿Qué tal, hermanos? Lo ¿Ya? torturaron para que Sí, gran hombre, ¿verdad? Valientes. Y resumiendo, hemos visto a estos tres hombres valientes, ¿no? Delante de Dios, como ha sido Pedro Baldo. ¿Escuchan o no? Sí, ¿no? Cuatro, sí, cuatro. Pedro Baldo, John Wycliffe, ¿no? Tenemos a Jan Hus y Girolamo Savonarola.
o Jerónimo Savonarola. Bien, y de todas ellas, nuevamente es volver a las escrituras, que las escrituras las lea la gente en su propio idioma, ¿no? Eso es, y sujetarnos a lo que las escrituras mandan. Y vivir la vida en santidad, ¿no? Que ellos estaban propagando, porque la vida cristiana llama a una vida de consagración, y oponerse a estos líderes papales que vivían una vida pecaminosa, amando a lo mundanal, los placeres, las riquezas de este mundo. Y eso tenemos que cuidarnos también nosotros, ¿no? La iglesia reformada siempre tiene que estar reformándose. Estos líderes del siglo XV, XVI, de la Edad Media, no quiere decir de que ya no existan también dentro de la iglesia cristiana, ¿no? Hay que tener cuidado que nosotros podemos caer también en esas mismas pasiones, buscando poder, buscando, digamos, vivir la vida mundana o también tener mucho dinero. Bien, mis hermanos, si no hay alguna pregunta, una cosa más, próxima semana estaremos entonces hablando acerca ya de Martín Lutero y sus 95 tesis. ¿Alguna pregunta? Y debo pasar lista nuevamente para ver quiénes se han escapado. A ver, Alexis, ¿estás vivo? Presente. Presente, pastor. Ya, Julio, sí está ahí, está simpático, Presente, Julio. Ya. Luis Bobadilla, presente. Bien. Presente, pastor. Williams, muy bien, ahí preparando los panes para mañana. Wilson sí se ha escapado, ¿no? Wilson no está. A ver, César Genaro Chávez, ya llegó, ya por fin. Presente. Muy bien. Pastor, yo estoy ahí de las 7 de la noche, pastor, por favor. Sí, no hay problema. Leoncio Díaz, no lo conozco, no está, ¿no? No. Carlos García sí está, muy bien. Viajó a Inglaterra. Ah, sí. Yamir Girón. Se ha ido a ver a Beto Ortiz. Yamir Girón. A ver. Henry González. ¿Está presente? Debe estar bajando Tusco ya, pastor. Ahí está, Yamir está ahí. Pablo Lezameta sí está presente, muy bien. José Luis Mejía también. Presente. David Melgarejo. ¿Está David? Está viendo. Uy, un chanchito, está cuidando su chancho. Iván Melgarejo. ¿Están Iván o no? A ver. Sí, no los veo. Creo que han salido, ¿no? Ya. A ver. Leila Murillo. ¿Se encuentra Leila? Leila tampoco está. ¿O sí? ¿Tienen problemas con su internet de ellos? No sé. Hermana Aide, sí, muy bien. Daniel y Max. Muy bien. Bien, mis hermanos. Estos hombres del Señor nos han inspirado un poquito más a amar las Escrituras, a que las Escrituras sean nuestra base y siempre también hacer llegar las Escrituras a otras personas, ¿no? Para que las Escrituras lleguen a otras personas, ellos estuvieron dispuestos a entregar sus vidas y gracias a ellos también hasta ahora nosotros podemos tener las Escrituras en nuestro propio idioma, ¿no? Y estos hombres fueron predecesores de que es importante que las Escrituras lleguen en el idioma de cada pueblo, ¿no? Esto es importantísimo y ha sido de mucha bendición. Un voluntario que nos ayude con una oración para despedirnos hasta el próximo martes. Yo, pastor, Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo maravilloso de aprendizaje, este tiempo, Señor, en el cual hemos aprendido sobre estos reformadores, Señor, que luchaban en contra de
el poder de la Iglesia Católica y sobre todo, Señor, hemos aprendido que en primer lugar debemos poner la Escritura, tu palabra, Señor, por encima de todo. Tu palabra, Señor, que sea quien nos guíe, tu palabra, Señor, sea quien nos dirija, Señor. Lámpara es a tus pies mi palabra, tu palabra ilumbrará mi camino, Señor. Guíanos siempre con tu Escritura. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.